Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Juan capítulo 3 del 1 al 8, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, amén. Está muy profundo hoy el mini mensaje. Este Nicodemo era un fariseo, uno de los escribas, uno que sabía mucho de la ley, ¿no? O sea, como decir en estos tiempos, un religioso que sabe mucho de la Biblia, ¿no? Entonces él sabía mucho, ¿no? Entonces él reconoce que Jesús es enviado de Dios, ¿no? Él reconoce, ¿no? Cree en él, ¿no? Y porque él confirma, dice, ¿no? Le dice a Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? O sea, entonces reconoce que él viene de Dios, ¿no? Reconoce lo que él está diciendo, que él es el maestro, ¿no? Y como Dios conoce los corazones, el tuyo y el mío, ¿no? Jesús, pues, ¿no? Jesús es Dios encarnado, ¿no? Y Jesús sabe, al conversar con la persona, sabe cómo vienen los corazones de ellos, quiénes son, ¿no? Como pues decimos, al mundo le podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Entonces, Jesús, conociendo a este Nicodemo, que sabía mucho de la ley, ¿no? Que era un religioso de esos tiempos, ¿no? Le dice: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Le está diciendo a él: tú todavía no has nacido de nuevo, ¿no? Tú eres como todos los religiosos, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Porque él ha venido, él vino, él tenía curiosidad de conocer a Jesús, conocer más de él, ¿no? Y eso quiere Jesús, eso quiere Dios. Por eso mandó a Jesús, a la palabra de Dios, para que tú y yo tengamos curiosidad y conozcamos más de él. Vengamos a él para conocerlo. Y este religioso vino. Y vamos a entender durante toda la Biblia que este Nicodemo, uno de los religiosos, creyó y se hizo cristiano, creyó en Jesús. Vamos a entender más adelante, ¿no? Porque los otros no, los otros lo mataron, lo mandaron a matar, no creyeron, ¿no? Tenían los corazones duros. Y le dije, como Jesús conocía su corazón, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú sabes mucho de la palabra, ¿no? Como ponemos un ejemplo de estos tiempos, hay mucha gente que sabe mucho de la palabra, sabe mucho de la Biblia, ¿no? Van a la iglesia, hacen todo, pero ¿han nacido de nuevo? ¿Su testimonio habla de ellos que han nacido de nuevo? Porque nuestra vida tiene que ser diferente a la vida del mundo, a la vida como vive todo el mundo en este mundo, ¿no? Que no conoce a Jesús, ¿no? Como viven ellos. Entonces, si tú conoces a Jesús y yo conozco a Jesús, nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestro testimonio, que nuestra vida tiene que ser diferente. Tiene que demostrar que hemos nacido de nuevo, en espíritu, no carnalmente, en espíritu, ¿no? Es lo que uno hace para la obra de Dios, lo que Dios te dice que hagas, eso estás haciendo, ¿no? Entonces, como él sabía, Jesús sabía que estos religiosos sabían mucho, pero no habían nacido nuevos porque no había cambio en su vida. Eran religiosos para afuera, pero por dentro seguían siendo pecadores, ¿no? Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él piensa, o sea, esa gente religiosa piensa que todo es carnal, como los religiosos de este tiempo. Piensan que cuando uno viene a nuestro Señor Jesús, o sea, todo el mundo tiene que cambiar, ¿no? Muchos religiosos, mucha gente cristiana quiere que este mundo cambie, quiere que venga paz a este mundo, quiere que venga, que todas las cosas sean perfectas, que las leyes sean perfectas para su vida de ellos, para que vivan gozosamente. Eso piensan que es seguir a Dios. Pero desde toda la Biblia Dios nos dice que este mundo no va a cambiar, se va a empeorar. Que el camino de los cielos es
venir a la palabra de Dios y compartir el evangelio con todo el mundo para que todo el mundo sea salvo, porque aceptan a Jesús como Señor y Salvador, y escapar, porque Jesús ya viene a rescatarnos, nos va a rescatar de este mundo que viene a su fin, ¿entiendes? Pero si tú estás yendo a otro lado, de que porque estás con Dios quieres arreglar el mundo, si Dios te está sacando del mundo, ¿cómo vas aquí tú quedarte aquí arreglando las cosas? Es predicar el evangelio, cambiar la vida de la gente, pero el mundo no vas a cambiar, porque la maldad va a crecer muchísimo. Dios te está diciendo, está profetizado que este mundo va a crecer la maldad más. Entonces, si está dicho, Dios ha dicho que va a pasar eso, ¿cómo tú vas a ir en contra de Dios y cambiarlo? ¿Entiendes? Entonces, estos religiosos de esos tiempos, como los de estos tiempos, era así. Entonces, él sabía mucho de la Biblia, pero él no había cambiado su vida, no había nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Pero él pensaba que era carnalmente, que en este mundo, ¿no? Las cosas que ellos hacen, ¿no? No. Entonces, dice, ¿no? Entonces Jesús le respondió, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, hay que analizar esta partecita. Hay que hacerle caso a Dios. Si Jesús es tu Señor y Salvador, tienes que hacerle caso en esta parte que está diciendo. Tienes que obedecer, porque Él es tu Señor, es como tu jefe, ¿no? Y todo lo que Él te dice lo haces. Y si es que no lo haces, no crees en Él. No haces lo que te está diciendo, ¿no? No puedes creer solo lo que te conviene y lo que no te conviene te haces que no escuchas, ¿no? Porque eres desobediente, ¿no? Entonces dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua, nacer de agua significa cuando uno se bautiza, pues, ¿no? En el agua, las aguas, ¿no? Uno muere al mundo y resucita con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, este nacimiento de agua es tu testimonio terrenal, tuyo y mío, que morimos al mundo y resucitamos a lo espiritual con nuestro Señor Jesús. Tu testimonio, cómo tú caminas, ¿no? No siendo como este religioso de esos tiempos, ¿no? Que hacían todo, pero lo que salía de su boca, las cosas que hacían eran malas. Juzgaban y hacían muchas cosas, ¿no? Y entonces, el nacer de agua para ti y para mí es nuestro testimonio. Que nuestra vida cambia, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, las cosas malas, las cosas que no van con Dios, ¿entiendes? Ese es el testimonio de aguas tuyo, cuando te bautizas. Y dice, de cierto digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, al nacer de agua, no al demostrar tu testimonio, pero también lo principal es del Espíritu. ¿Cómo tú y yo nacemos del Espíritu? ¿Cómo? ¿Ok? Ahora te voy a explicar. Jesús dijo, ¿no? Cuando tú me sigas, tú vienes a mí, ¿no? Yo daré de mi espíritu. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás siguiendo a nuestro Señor Jesús, que Él es la palabra, lo seguimos leyendo la palabra, no es seguirlo es que estás pensando en Él, Jesús está en el cielo y Jesús. No. Tú lo sigues aquí porque Él es la palabra. Él dice, come y bebe de mí. Comemos aquí de la palabra, que es el pan espiritual. ¿Entiendes? El pan de vida que bajó del cielo. La palabra que se hizo carne, nuestro Señor Jesús. Este es el camino al cielo, leyendo todos los días, comiendo de Él, ¿no? Y Jesús dice, cuando tú me sigues, agarra tu cruz y sígueme, ¿no? Porque acá uno agarra su cruz porque acá Dios te está diciendo, deja esas cosas que uno está acostumbrado desde niño. Nuestras costumbres en nuestros países, de nuestra familia que nos han enseñado, ¿no? No todo es malo, ¿no? Pero las cosas malas que no van con Dios tenemos que dejar eso, ¿no? Las cosas, malas costumbres, ¿no? Entonces, cuando Dios te da su espíritu, cuando tú lo estás siguiendo, ¿no? Leyendo la Biblia, Dios te da su espíritu. Y Dios te llena de Él. Y de la palabra de Dios que vive en ti, y tu vida va cambiando. Dios te va cambiando, porque Dios es el que hace el cambio en tu vida. Tú no cambias por tu propia persona. Tú cambias cuando tú estás leyendo la palabra, estás aprendiendo de Jesús, Jesús da su espíritu, y Dios mismo que vive en ti, el espíritu de Dios, te va cambiando, dice. Al que somos como un árbol, somos la vid verdadera, como vamos a aprender aquí, justo en Juan también creo que es la vid verdadera, ¿no? Nosotros somos las ramas, y Dios nos va podando para dar más fruto. Y la rama que no da fruto la corta. Los que no nació del Espíritu lo corta, como este religioso que sabía mucho de la ley, pero no había nacido de nuevo, va a ser cortado. Porque no hay frutos espirituales, no ha nacido espiritualmente. Él dice que pensaba de la carne, ¿no? Entonces, espiritualmente es cuando uno viene a la palabra de Dios, Dios da de su espíritu y Él te va cambiando, vas dejando lo malo. Y de esa manera tu testimonio va revelando con este mundo, oh, esta persona ha cambiado. Ese es el nacer de aguas, porque también demuestras al mundo al bautizarte en las aguas que estás dejando lo mundano para seguir a nuestro Señor Jesús en lo espiritual, ¿no? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Más adelante vamos a saber, ¿no? Vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, poquito a poquito uno va aprendiendo. Por eso es importante leer toda la Biblia, no solo una partecita, no solo esta partecita. Todo va junto. Y cuando llegues a una parte vas a saber por qué, porque ya leíste la otra parte que van juntas, ¿entiendes? Tienes que ir así parejamente, empezando desde Mateo hasta al Apocalipsis, leyendo
Yo siempre hago 3 versos, 3 capítulos, ¿no? Y a veces sí puedo hago 4 o 5, lo más que pueda, ¿no? Pero todos los días, ese es el pan espiritual. Y hermano, y te recomiendo, te digo, que Dios da de su espíritu y la palabra vive en ti, y cuando vienen las cosas que antes hacías, cosas malas, ya no te apetece más, porque Dios está viviendo en ti. Dios te está guiando, vas yendo con Dios, ¿entiendes? Entonces, ese es el nacer de aguas y del espíritu, dice. De cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tenemos que nacer de agua y de espíritu. Entonces, suena difícil, ¿no? Pero es fácil. Solo tenemos que hacer caso a nuestro Señor Jesús. Jesús dice, ven y sígueme, agarra tu cruz y sígueme. Ven, yo soy la palabra de Dios, ven, léeme, come de mí, bebe de mi sangre, ¿no? Sígueme. Y yo daré de mi espíritu. Y Dios mismo va a hacer el trabajo en tu vida. Fácil, hermanos. Solo hay que obedecer, hay que ser obedientes. ¿No? Nada más lo que nos dice Jesús hacemos. Venimos acá y el que hace el trabajo en nuestra vida es Dios. No tú. Tú no dices, yo voy a cambiar mañana, voy a dejar las drogas, voy a dejar el alcohol, voy a dejar esto. No. Dios entrando en tu vida, Él hace un proceso. No vas a dejar las cosas de repente así de porrazo, rápido, sino es un proceso. Pero tienes que ser obediente, venir acá todos los días. Y Dios te va dando, con su palabra te va llenando, con su espíritu. Y te va ayudando a cambiar. Él es el que hace el camino. Caminamos con Dios, ¿no? Entonces, de cierto digo, que el que no naciere de agua del espíritu no puede entrar al reino de Dios. No entramos. Si no somos obedientes, no obedecemos a la palabra de Dios, no vamos a entrar, hermanos. Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros nacemos del espíritu cuando creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesús, le hacemos caso. Porque en la palabra aprendemos, Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que hacer las cosas en el espíritu. ¿Entiendes? No carnalmente, por lo que carne es. ¿No? ¿Entiendes? Y dice, no te maravilles de que te dije, o es necesario de hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces nuestra fe es ciega, hermanos. Nosotros tenemos fe en lo que no se ve. Creemos en lo que nos dice nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios. Estamos escuchando y creyendo sin ver. ¿No? Y sabemos que Él está, que Él viene del cielo pronto y creemos en sus promesas. ¿Entiendes? Entonces, porque tal ejemplo, tú ves el viento, escuchas, sientes el aire, todo, va para aquí, para allá, pero no sabes, ¿no? No sabes, dice, ni sabes a dónde va, ni dónde viene, ni a dónde va, ¿no? Así es todo lo que nace del Espíritu. Tú y yo, hermanos, somos nacidos del Espíritu. Tenemos que creer en lo que no se ve, pero el mundo, los religiosos de esos tiempos, creen en lo carnal, en lo que se ve. Quieren ver un mundo cambiado, las leyes buenas y todo eso. Entonces ya creo porque Dios está trabajando. No, Dios te está diciendo en su palabra que esto es de esta manera, espiritualmente. Que todo lo que es espíritu va a lo que es espíritu, que es Dios, al cielo. ¿No? Y lo carnal, que es del mundo, del diablo, va a otro lado. Entonces, el mensaje de hoy, hermanos, se hizo largo, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan es pequeño, pero es mucho para aprender, ¿no? Y es bueno, hermano, tomarte un poco de tiempo, unos extras 5, 10 minutos, 15 minutos de tu vida, hermano, para saber quién es Dios, que es lo más principal, tu alma, lo más preciado, ¿no? Este cuerpo físico se va a morir, se va a hacer polvo, ¿no? Porque del polvo salimos y al polvo vamos. Pero tu alma es para siempre, hermanos. ¿Entiendes? ¿No? En la presencia de Dios o alejados de la presencia de Dios. Entonces es importante saber sobre Dios para saber cómo seguirlo. Saber sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo seguirlo? Jesús es la palabra, entonces yo vengo a mi Biblia, que es la palabra que está aquí, y lo sigo de esa manera. Y Él me da su espíritu y me ayuda a nacer en el espíritu, nacer en el agua, en el espíritu. ¿Entiendes? Entonces el mini mensaje, hermanos, es, ven a la Biblia para que Dios te dé su espíritu y puedas nacer del espíritu. ¿Ok, hermanos? Dios me lo bendiga, se me cuida. Chao.